Jesucristo. Tú eres, Miquel, un hombre culto, un europeo de nuestros días. ¿Qué ha hecho posible en ti creer en la divinidad de Jesucristo? Hombre, de Dostoyevski aquí ha llovido mucho, ¿sabes? Y fundamentalmente, al menos yo no conozco conversión de algún hombre culto que se haya producido, que haya sido generada por una especie de convicción, un razonamiento basado en inducciones, en premisas lógicas y llegar a Dios, ¿no? Ese itinerario no lo conozco. Hay una excepción, acaso luego hable, y no es normal, porque no podía ser de otra manera. El pozo, el cuenco donde se hacen los hombres de la cultura, donde se hacen los hombres cultos, ha sido la universidad. Todo el siglo XX la universidad fue tomada. Lo que se llamó el recinto de las ciencias humanas, no voy a hablar de las ciencias fuertes que llaman de la naturaleza, las ciencias humanas fueron tomadas por la sociología. Recuerdo nada más que Durkheim y Max Weber, cuyo centraron metodológicamente en combatir a la religión. Toda la sociología, el conocimiento del hecho social, se basaba en no aceptar ni una premisa que viniera del hecho religioso. Y por tanto Dios era esa especie de epifenómeno irracional que había, que era del pasado. Si vemos la psicología, se instauró desde aquellos postulados de Freud, muy tempraneros, que afirmaban, que sostenían que la religión era una enfermedad mental, ¿no? Una neurosis obsesiva. Y así ha seguido, y la filosofía, no digo nada, porque la filosofía, de todo el planteamiento decimonónico, ¿no? Postilustrado casi, cientifista, positivista, remodeló este positivismo con una navaja de un corte tremendo para todo aquello que no tuviera una base empírica, todas las afirmaciones cuyo soporte no tuviera un referente empírico, no servían para nada. De manera que Dios era lo mismo que hacer un suspiro, así lo decían los filósofos tempraneros del neopositivismo, o eran del mismo tipo que podía ser una hada, una bruja o un centauro, vamos. Estas corrientes son las que han tenido fuerza en toda la primera mitad del siglo XX en la universidad. Y no hablamos ya de la antropología, cuya primera fuerza fue el evolucionismo, ¿no? Creer que el hombre pasaba de la época religiosa a épocas ya más racionales, científicas, etc. Bien, en este clima, pues, y luego viene la segunda parte del siglo XX, absolutamente dominada por una visión materialista, una visión, le vamos a llamar marxista, incluso marxista-leninista, ¿no? Bien, la universidad, este pozo de los hombres cultos, nunca ha podido, y en la universidad ha sido el recinto como una especie de acorazado de búnker en el cual yo he formado parte. Yo mismo, yo puedo decir que yo daba ética e historia de las religiones en la universidad. Pues bien, mis autores predilectos, fundamentales de mi enseñanza eran MacIntyre, un ex marxista, y yo había visto que venía el aristotelismo a una velocidad impresionante, con algo certero, vamos, un gran pensador. Y en antropología, René Girard, de la violencia y lo sagrado, y sus planteamientos sobre en literatura, el deseo mimético. Pues bien, en cuanto yo supe, mediados los 70 u 80, que estas dos personas que me alimentaban a mí en lo que yo formaba a la gente, se habían convertido al cristianismo, yo corté con ellos, no me interesaban. A mí me parecían desfigurado, desnaturalizado, una doctrina, una exposición de argumentos en los cuales Dios formará parte, ¿no? Es decir, sin acusar a nadie, me pongo yo que yo era parte de estos elementos. Pues bien, hoy, en ese momento, el argumento que tú acabas de decir de los Karamazov, cuando el entorno de Iván Karamazov, discute que todo puede ir al caos, todo va a ser un desastre si la gente no se pone a hacer bien pensando en los premios y castigos finales. Es decir, pensando en que Dios
es un señor que está esperándonos tras la muerte, pues esto da risa. Hoy en los departamentos de antropología no sé ni si se le lee, yo creo que se lee muy poco, se sabe muy poco, y de culto prácticamente hoy la gente culta seguramente no está ya en la universidad, pero la universidad sigue acorazada, ¿no? Bien, mi camino personal, como ha dicho aquí el obispo Munilla, lo conocéis, es más, pero solo mis alumnos conocen la vertiente fuerte que en todas mis clases ha inspirado la búsqueda de la vida buena, ¿no? En todos, tanto en antropología como en ética, trataba de mirar esta óptica, ver qué es lo mejor, qué es mejor tipo de vida lo que hay. Y claro, yo me encontraba con que la Ilustración no me ha dado respuestas, Nietzsche no me ha dado unas respuestas, y yo veía que no había argumentos más que los preferenciales, los que cada cual prefiriera para su propia vida, ¿no? Y en esas me doy de bruces con unas gentes que practican la vida buena, ¿sabes? La viven en una vida absolutamente bella, entregándola a otros por amor a Jesucristo, como Dios, y quedas alucinado. Llevo una especie de estupor inicial, empiezo a interesarme por ellos, a ver cómo puede ser eso, y voy conociendo, durante 2 años, voy conociendo a gente en Madrid, en Barcelona, esencialmente, en más sitios también, pero gentes que están dedicadas a hacer el bien y que la prensa, nadie los conoce, ni la sociología, ni yo los conocía, ¿no? Este estupor, inmediatamente, en cuanto vas siendo satisfecho y vas viendo, entra en una especie de admiración, porque dices, leches, pero qué gente, qué vida, ¿no? Y esa admiración hace que sea deseable para ti aquello que tú admiras, ¿sabes? Y que tú estás mirando. Pues así, sin más ni más, te respondo, Fernando. El itinerario a Dios no es argumental, es simplemente, en mi caso, tratar de ver la vida buena durante muchos años y verla que existe sin argumentos, existe simplemente porque siguen a Jesús, ¿sabes? Entonces, he pensado algo últimamente y ves que el encuentro con Dios no es nunca argumental, por lo menos en el siglo XX. Seguramente no están dadas las condiciones razonadoras de razonabilidad, nadie convence con un argumento, y esto está visto en el Parlamento nuestro y en todos los lados. Entonces, se precisa un encuentro con personas que te descalabran, te desconectan de lo que tú eras y te ponen como a la escucha de algo nuevo, ¿no? Podría poner cientos de casos. Por ejemplo, el propio Dostoyevski, como Solzhenitsyn, se hacen cristianos, reviven cuando están los dos en el Gulag, vamos, en los campamentos aquellos donde estaban los presos en Siberia, ¿no? Y allí, por unos vecinos, logran recomponer una vida que estaba absolutamente destruida. Bueno, si ponemos casos de filósofos, Maritain, Gabriel Marcel, por poner 2 franceses, eran 2 amigos de Léon Blois. Esto les cautiva, aquella vida, aquella manera de ser. Otros por la música, por ejemplo, el filósofo García Morete, el alumno preferido de Ortega y Gasset, ¿no? Escuchando a Berlioz, ahora por Navidad es una música, se queda colapsado. Simone Weil, escuchando unos fados, cambia, deja el judaísmo, se convierte. Seguramente el hombre culto, más culto, que más ha razonado argumentativamente a favor de Dios, él mismo, por ejemplo, que es C.S. Lewis, profesor eminente, gran escritor en Oxford, se convirtió, no por argumentos, se convirtió porque estando en la Primera Guerra Mundial, cayó enfermo, lo llevaron al hospital, se puso a leer, bueno, como era su hábito de leer, se encontró con algo insospechado que le dejó cao, que eran unas cosas de Chesterton. Aquello le removió tanto que tuvo que ser un amigo, que fue Tolkien, el Señor de los Anillos, el que le ayudó a dar un paso y convertirse. Es decir, el encuentro con Dios, tortuoso como se quiera, pero tiene esta base emotiva de un estupor
que produce una admiración y que tú lo solventas racionalmente, y que da una orientación, por lo menos en mi caso, un horizonte nuevo, que no es de ideología, y una orientación absolutamente insólita, una orientación nueva para una vida nueva, ¿no? Pues esto es todo. Tenías cerca el